dándoles la bienvenida a todos ustedes a este encuentro, también a quienes nos siguen a través de YouTube en esta reflexión en torno a este texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Presentemos al Señor nuestra oración, pidiéndole la gracia de su Espíritu. Padre Santo, danos a cada uno de nosotros la gracia de tu Espíritu Santo. Ilumínanos con el fuego de tu amor, con el fuego de tu Espíritu. Queremos conocer más y más tu palabra. Queremos, Padre Celestial, profundizar cada vez más en los misterios de tu amor, en el misterio de la salvación que nos has regalado en tu Hijo Jesucristo. Danos tu Espíritu para que podamos reconocer más y más esa llamada que tú nos haces en tu Hijo a los caminos de tu reino. Solo tu camino es salvación, Señor Jesús. Por tu cruz, tú nos has regalado, tú nos has conseguido la vida en verdad, la vida verdadera. Tu gracia nos fortalezca para seguir tu camino. Tu gracia nos fortalezca para construir tu reino en nuestro corazón. Tu gracia nos fortalezca para construir tu reino en nuestra vida cotidiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Entonces tratará a cada uno según su conducta. Muy bien. Vamos ahora, como normalmente lo hacemos, a resaltar algunos elementos del texto para que podamos nosotros compartir algunos elementos desde nuestra fe. Bien. Jesús anuncia que va a Jerusalén. Aquí pues resaltamos en azul. Jesús anuncia, va a ir a Jerusalén. Pero allá en Jerusalén va a padecer. Ese padecimiento lo va a llevar a ser condenado y a morir. Entonces Jesús anuncia su pasión. Pero Jesús nunca anuncia su pasión sin la resurrección. Entonces, él anuncia que va a ser condenado a muerte y va a resucitar al tercer día.
Entonces Jesús anuncia siempre su pasión y su resurrección. Entonces podemos pensar que aquí, pues lo que viene a continuación, Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo. Y entonces, pues, ¿qué podemos pensar? Los discípulos no entendían el tema de la resurrección. Ellos entonces como que Pedro se queda en de, el elemento de ser condenado a muerte. Pero Jesús anuncia, va a resucitar al tercer día. Entonces, luego de esta reacción de Pedro, Pedro se lo lleva aparte y trata de disuadirlo. Recordemos que por momentos la visión que se tiene de Jesús o la esperanza que se tenía de Jesús era como de un Mesías político. Entonces, como que ante esa perspectiva de que vamos a hacerlo rey o que Jesús puede llegar a ser rey, pues ¿cómo vamos a pensar que puede ser condenado a muerte? Entonces, como que también hay ese elemento. Ahora, Jesús se volvió a Pedro y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Hay otras versiones de este texto bíblico en donde está el apártate de mí, Satanás. Pero ese apártate de mí es como ponte detrás de mí. Entonces, vamos a ver aquí en el siguiente versículo, el que quiera venir conmigo, el que quiera seguirme. Entonces, como que Jesús le dice a Pedro, hazte detrás mío y no adelante. El que quiera seguirme, ponte detrás de mí, no adelante, el que quiera seguirme. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Y entonces aquí aparece esa también parte como de la reprimenda del Señor. Tu modo de pensar no es el de Dios. Tú no estás pensando según los planes de Dios, tú estás pensando según los hombres. Es como lo decíamos, la perspectiva un poco de esa dimensión terrena o esa dimensión, sí, de poder o dimensión mesiánica terrenal en las como se miraba o se pensaba en ese proyecto de Jesús, ¿no? Entonces, como que así lo miraban. Entonces, tu modo de pensar no es el de Dios, tú estás pensando como los hombres. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, el que quiera seguirme. Y aquí esto me parece a mí extraordinario, genial, porque es que yo a veces pienso que como creyentes, nosotros a veces como que tenemos la tentación de decirnos que tú tienes que creer en Dios. O no, es que es que tú tienes que ir a la iglesia. No, no fue la pedagogía de Jesús, no fue la pedagogía, no es la pedagogía del Evangelio, no es la pedagogía de Jesucristo. Jesús hace ese anuncio, el que quiera seguirme, el que quiera venir conmigo. Y entonces el que tome esa decisión, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. En esta imagen, yo pensaba el tema de tomar la cruz y seguir al maestro. Entonces, recordemos que en el texto que reflexionábamos el miércoles, Señor, tu palabra ha hecho que todos se burlen de mí. Tu palabra ha hecho que se rían de mí. Soy el hazmerreír de todos. Y entonces como que el tema de tomar la cruz y seguir al maestro es como aceptar las consecuencias de esa decisión de creer en Jesucristo y seguirlo. A veces pensamos que tomar la cruz a veces se piensa que son, ¿cómo decirlo? Decisiones de pronto negativas que hemos tomado, entonces que esa es mi cruz y cosas por el estilo. No, yo no pienso que ese sea el tema de la cruz.
Entonces aquí en esta imagen, entonces como que una persona está haciendo el esfuerzo por subir y la otra lo quiere ayudar. Entonces yo pienso que tomar la cruz y seguir al maestro es que cada uno tenemos una tarea y es ese ascenso, pero también tenemos una tarea de ayudar al otro. Entonces yo veo que ese tomar la cruz es seguir al maestro, pero ese tomar la cruz es cada uno llevar adelante nuestra misión. Cada uno vamos haciendo ese ascenso de la vida, pero también cada uno vamos ayudando al que quiere seguir al maestro. Es dar la mano. Entonces como que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces yo lo veo como en una doble línea. En la primera, que pues que cada uno de nosotros pues estamos llamados a hacer nuestro propio camino. Pero también haciendo ese propio camino, estamos llamados a dar la mano al otro y seguir al maestro. Y entonces Jesús hace aquí como ese anuncio que a veces parece contradictorio. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Entonces aquí aparece como esa dinámica, ¿no? Entre el mundo y el reino de Dios. Entre seguir al maestro o seguir lo que el mundo nos propone. Ese también renunciar a sí mismo y tomar la cruz es precisamente también eso. Tomar la cruz, que significa la renuncia al mundo por seguir al maestro. Y entonces ahí es donde encontramos la vida. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Hay otra traducción decía, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Entonces es precisamente la vida. Cuando hablamos de la vida, es la vida espiritual, es la vida eterna. Entonces por eso aparece, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Entonces aparece ahí esa. Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre. Entonces aquí este misterio, pues, aquí aparece el tema de la resurrección, pero también el tema de la segunda venida de Cristo. Y también, pues, a veces esa segunda venida de Cristo eh, cuando resucitamos a la vida eterna, ¿no? Entonces ahí aparece también el tema del juicio, ¿no? El Hijo del Hombre ha de venir en compañía de sus ángeles, rodeado de la gloria de su Padre, y entonces tratará a cada uno según su conducta, ¿no? En otras traducciones aparece, dará a cada uno según sus obras. Pagará a cada uno según sus obras. Bien. Yo quisiera que compartamos, ¿qué podemos compartir nosotros en torno a esa llamada del maestro? Pensar como Dios, seguir a Jesucristo, renunciar a nosotros mismos y seguirlo. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Qué significará para el tiempo de hoy renunciar a sí mismo, tomar la cruz, la propia cruz, tomar cada uno su cruz y seguirlo para ganar la vida? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos compartir nosotros? ¿Qué significará eso para nuestra vida cotidiana, para el mundo de hoy? Bien. Bien, quienes deseen, los micrófonos están abiertos. Algunos de ustedes tienen el micrófono cerrado, si gustan participar, o también por el chat, ¿de acuerdo? Sí, gracias, padre, muchas gracias. Yo al estar viendo el texto me hace pensar en
cuando Jesús les comunica de que Él va a sufrir, Él va a padecer y va a morir, y después de eso sigue la resurrección. Yo pienso que Pedro trataría de hacer tal vez hasta lo que tal vez nosotros tendríamos que hacer, ¿no? No, ¿cómo es que vayas a padecer eso? No puede ser posible. Tú eres una persona buena, bondadosa, tú eres lo mejor. ¿Cómo es que vas a padecer eso? O sea, Pedro como que trata, no que quiera evitar que suceda eso, sino que él se preocupa por lo que va a sucederle a Jesús. Claro que la visión, como Jesús dice, ¿no? Tú piensas como hombre, y eso a mí me hace pensar a veces, cuando nosotros tenemos problemas y situaciones difíciles, etcétera, y le pide uno a Dios y uno le pide a Dios constantemente para que se solucionen las cosas, pero nosotros no pensamos como Él. Él tiene su tiempo, tiene su situación en la que va a resolver los problemas. Entonces, a mí esa parte de Pedro tratando de disuadir a Jesús, de pasar por todo ese sacrificio, se me hace como entendible con lo que me pasa a mí, de que a veces digo, ¿por qué me sucede esto? Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Esto qué es? No lo merezco, etcétera. Pero estoy pensando como humano. No sé lo que Dios, lo que Jesús tiene para mí, hasta después de mucho tiempo que ya sucedieron las situaciones, se resolvieron los problemas y estoy satisfecho, estoy contento, estoy con calma, digo, gracias Dios mío, porque ahora entiendo por qué sucedió esto. Entonces yo me imagino a Pedro, cuando Jesús le dice, voy a resucitar al tercer día, no creo que era la primera vez que esa palabra se utilizaba, la resurrección, o sea, que alguien la hubiera vivido. Entonces, eso me identifica, por ejemplo, con Pedro en mi situación de que a veces yo no entiendo cómo es que las cosas suceden, pero yo lo tengo que aceptar porque así debe de ser, así es el camino que Dios nos da a nosotros. Gracias, Padre. Bien, muchas gracias, Enrique. Sí, como lo notábamos, la reacción de Pedro, pues podemos verla como una reacción normal, en el sentido que lo que tú decías, ¿cómo así que vas a sufrir? ¿Cómo así que...? Y es el primer anuncio de la pasión. Entonces, como lo decimos, Jesús anuncia que va a padecer, que va a morir y que va a resucitar. Pero entonces, el tema de la resurrección, pues así como lo podemos mirar en los evangelios, fue un proceso que ellos van descubriendo y que les costaba entender el tema de la resurrección. Pensemos, por ejemplo, en los discípulos de Emaús. Cuando ellos van y se quieren ir de Jerusalén y pues teníamos la esperanza en el maestro, pero murió y entonces Jesús les dice, bueno, es que ustedes han sido duros de corazón para entender lo que decían las escrituras del Mesías y entonces Jesús les empieza a explicar. Entonces, cómo ese tema de la resurrección fue un tema muy complejo para que ellos fueran como asumiéndolo y lograran entenderlo. Entonces, es un proceso y pues también como nosotros, un proceso de fe. Y el otro elemento que tú nos compartes es ese tener la mirada desde la perspectiva de la fe. En ocasiones vivimos circunstancias, vivimos situaciones, pero como tú lo decías, miramos hacia atrás y decimos, Dios estaba actuando y después de que ha pasado todo, como que se experimenta esa salvación de Dios en nuestra vida y en nuestra historia, ¿no? Y como siempre lo insistimos, es el poder de la resurrección en la vida del hombre, en la vida del creyente. Entonces, pues en eso, bien, muchísimas gracias.
Para mí, tomar la cruz de Cristo es afrontar todos los retos de la vida, siempre pensando en el bien de los demás, olvidándose de uno y poniendo a los demás en primer lugar, aunque a veces el mundo está en contra. Sí, Fernando, muchas gracias. Yo pienso que un elemento que nosotros no debemos tener presente es ese mandamiento central del amor que Jesús nos regaló, ¿no? Entonces, sí, pensamos en los demás, pero también pensamos en nosotros mismos. Porque Jesús nos lo dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, siempre estamos llamados a hacer ese discernimiento. ¿Por qué? Porque yo pienso que tampoco está bien que otra persona pueda pisotear a alguien porque entonces yo me olvido de mí. Entonces, como que está ese mandamiento del amor, que es como esa brújula que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, siempre hacer ese discernimiento. Entonces, tomar la cruz es afrontar los retos de la vida, sí, como lo veíamos en la imagen. Es ese ascenso, afrontar los retos de la vida y es pensar en los demás, pero también pensar en mí mismo. ¿Por qué? Porque, pues, si yo estoy bien, pues también los demás van a estar bien. Entonces, que en eso que podamos también crecer en esa dinámica. Y pues a veces el mundo lo que plantea es el egoísmo. Entonces, ya el mundo se pone en contra. ¿Por qué? Porque pues nosotros seguimos al maestro en el camino del amor. Entonces, pues ya el mundo se pone en contra. ¿Por qué? Porque pues el mundo plantea ese egoísmo, el mundo plantea un camino de orgullo, el mundo muchas veces plantea un camino en donde no está presente el otro, ¿no? Entonces en eso pues que podamos ir haciendo siempre ese discernimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a invitarles entonces para que vayamos cerrando nuestra reflexión en torno a este texto. Pidámosle al Señor que nos ilumine siempre para discernir ese tomar la cruz. Que podamos nosotros crecer en ese pensar como Él. Y necesitamos hacer ese discernimiento. Porque pues a veces tenemos la tentación, pues lógicamente estamos en medio del mundo. Pero también Jesús nos lo dice. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como nos lo dice en el Evangelio de San Juan. ¿Ok? Entonces vamos a presentar al Señor estas intenciones. Padre Santo, tú nos llamas al seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Nos has regalado el don del Espíritu. Ilumínanos siempre con tu gracia para que podamos crecer en ese seguimiento de tu Hijo. Danos tu gracia para que podamos discernir siempre ese renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Danos tu gracia para que podamos crecer en ese afrontar nuestra vida cada día. Danos tu gracia para que podamos pensar en nosotros mismos y en los demás. Danos tu gracia para que podamos discernir en ese pensar en los otros y también en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a llevar tu cruz. Esa cruz a la que tú nos invitas. Danos tu gracia, porque solo tu cruz ilumina verdaderamente la oscuridad del mundo. Solamente tu cruz
es portadora de vida verdadera. Solamente tu cruz, Señor Jesús, es luz para el mundo de hoy. Solamente en tu cruz podremos dar frutos, obras en tu amor para la vida del mundo. Padre Santo, fortalécenos, ilumínanos y danos siempre tu gracia para que podamos crecer en esa invitación que tú nos has hecho. Renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, afrontar la vida, amarnos a nosotros mismos, amar a los demás, pensar en los demás, pensar en nosotros mismos. Y que esforzándonos, tratando de crecer en esa vivencia de tu evangelio, ser desde tu cruz luz para el mundo y producir obras en el amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, Ruega por nosotros. Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Oración sobre el pueblo de Dios. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo el amparo maternal de Nuestra Señora podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Padre. Gracias, Padre.